La temporada 3 del juego de calamar está brutal, la verdad me ha encantado y si aún no la has visto tienes que verla por favor. El juego del calamar es sin duda lo mejor que tiene Netflix. El final de la temporada 3 del juego del calamar es simplemente impredecible, es duro, es cruel, es traumatizante y abre la puerta a que el juego continúe, esta vez en los Estados Unidos. Esto no es el final del juego del calamar, apenas comienza. El ganador del juego del calamar se llevará a su casa 45.6 mil millones de wones coreanos, que convertidos a dólares son alrededor de 33.4 millones de dólares. Cada temporada del juego del calamar ha presentado una serie de pruebas mortales que los 456 jugadores tienen que ir superando para irse a su casa millonarios y pagar todas sus deudas. 6 juegos celebrados en 6 días de competencia que en la segunda temporada quedaron a la mitad. La tercera temporada del juego del calamar ha presentado 3 nuevos juegos mortales que han elevado aún mucho más el nivel de dificultad. Las reglas son simples, pero las consecuencias de estos 3 despiadados y brutales juegos son mortales para los desesperados participantes ahogados en deudas. El primer juego de la tercera y última temporada es una versión mortal de las escondidas que se extiende a lo largo de los 2 primeros episodios. Los supervivientes de la segunda temporada son divididos en 2 equipos aleatoriamente mediante una máquina de chicles que contiene pelotitas de 2 colores diferentes, rojo y azul. Los participantes cuentan con un límite de 30 minutos. Los que sacaron la pelota azul se tendrán que esconder y los que sacaron la pelota roja los buscan. Los azules reciben cada uno una llave con forma de cuadrado, con forma de círculo o de triángulo. Esto para abrir las puertas en el campo de juego y poderse esconder o encontrar entre una de esas puertas la salida. Las puertas del laberinto solamente pueden abrirse con la forma correcta de la llave correspondiente, pero la puerta de salida requiere que las 3 formas de las llaves se inserten simultáneamente para desbloquearse. El equipo rojo recibe cuchillos para matar a sus adversarios y cada uno de los rojos tiene que matar al menos a un azul para superar la prueba. Antes de empezar esta crueldad humana, se les permite intercambiar equipos si se convence a alguien. Los del equipo azul tienen 2 minutos para esconderse antes de que entren los del equipo rojo. Los jugadores tienen 30 minutos para matar, esconderse o salir del laberinto infernal. La diferencia de los juegos en la temporada 3 es que aquí los participantes se matan entre ellos. En los otros juegos de las temporadas pasadas, los participantes eran asesinados por los juegos, pero aquí se añade un elemento más elevado de crueldad, haciendo que los participantes se maten entre ellos, sacando así su lado más animal, su lado más salvaje, su lado más despiadado. En esta temporada vemos cómo la gran mayoría disfrutan asesinar a las personas y no solamente lo hacen por dinero o desesperación. Ves cómo la mayoría de los personajes se convierten en sádicas bestias humanas que disfrutan de asesinar. Este concepto de la crueldad al máximo no lo vimos en la primera y la segunda temporada y es algo que me gustó porque le añade un elemento de crueldad extrema nunca antes visto. En esta primer prueba de las escondidas mortales, los jugadores 388, 120, 44 y 7 mueren. Además, es durante esta prueba cuando la participante 222 da a luz. Esta prueba me dio mucho pesar porque uno de los personajes más nobles termina siendo asesinados. Es un juego que te hace llorar y muestra cómo las personas más nobles y buenas terminan muriendo a manos de los malvados y ambiciosos, justo como en la vida real. Esta última temporada es sumamente cruel, te lo advierto, definitivamente te toca emocionalmente. El segundo juego de la temporada 3 es El Salto de Cuerda Mortal. Aquí se ve que le invirtieron buen billete en la producción, se ve escalofriante este juego, la colorimetría también es genial. El salto de cuerda mortal dura 20 minutos y los jugadores deben avanzar por un estrecho y quebrado puente suspendido en el vacío mientras saltan una cuerda metálica sostenida por la muñeca Jong-hee y su hermano. Si pierden el equilibrio o no saltan, caen y mueren, así de simple.
Este es un reto muy duro y muy demandante físicamente que no solamente pone a prueba la coordinación física, sino también la valentía y la psicología de los participantes. Los jugadores aquí deben de saltar la cuerda con precisión perfecta y cualquier error de cálculo o falta de coordinación resulta en una caída mortal al vacío. En este juego, un jugador intenta hacer trampa cuando después de que llega a la meta empieza a empujar a los otros según van llegando al otro lado, pero Ji-Hoon, que había cruzado con el bebé de Jung-hee atado a su cuerpo con una chamarra, lo mata. Entre los jugadores eliminados en esta prueba están el 124 Nam-gyu, el antiguo sirviente de Thanos, y la mamá del bebé, la jugadora 222, quien decide lanzarse al vacío para no ser una carga y que su hija pueda sobrevivir. Esto porque la mamá, la 222, se fracturó el tobillo en la prueba pasada de las escondidas mortales y no puede caminar, así que prefiere saltar al vacío por la impotencia y la brutal desesperación. La muerte de la participante 222 es otra muerte desgarradora que deja en el espectador un sentimiento de impotencia. El último juego consiste en que los participantes se tienen que matar entre ellos. Es el juego del calamar en las alturas. En este último juego, que ocupan los capítulos 5 y 6, los jugadores deben de subir a 3 pilares altos. El primer pilar tiene forma cuadrada, el segundo es triangular y el tercero es circular, recreando así las formas geométricas icónicas del juego del calamar. Es decir, la última prueba vuelve a ser el juego del calamar original, pero en una versión aérea y mortal. Los 8 jugadores supervivientes empiezan en el pilar cuadrado y deben elegir matar al menos a un jugador para avanzar al siguiente pilar. Un botón ubicado en el suelo inicia la cuenta regresiva de 15 minutos. Cualquier muerte que ocurra fuera de una ronda oficial no cuenta para la progresión del juego. La negociación, el engaño, la manipulación psicológica y la habilidad a la hora de romper y establecer alianzas son la clave en esta prueba, en la que los jugadores deben decidir entre ellos mismos quién debe de ser eliminado. Este es un dilema que muestra toda la codicia, toda la maldad y todo el egoísmo humano de casi todos ellos. No todos están podridos. Al final tú puedes creer en la humanidad. Y antes de continuar con el último juego, quiero pedirte que me regales un like en este momento si crees en la humanidad, para fortalecer este video, y que si tienes rato viendo mi contenido y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento a Crypto TV, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que YouTube te avise cuando hay nuevos videos. El juego culmina con una confrontación brutal y despiadada en el tercer y último pilar entre Myung-ji, el jugador 333, y Ji-Hoon, el protagonista y jugador 456, que defiende la vida del bebé, que tras la muerte de su madre ocupó su lugar como la jugadora número 222. Myung-ji, impulsado por la codicia absoluta y cegadora, intenta eliminar incluso a su propio bebé para quedarse con todo el dinero. Ji-Hoon lo protege y tras una pelea a cuchilladas mata al jugador 333, pero sin activar la cuenta de tiempo, por lo que su muerte no es válida, quedando entonces solamente 2 jugadores, el bebé y el 456. Entonces, en un giro de la trama, el protagonista decide sacrificar su vida y arrojarse al vacío, tras activar la cuenta regresiva, dando su vida para que la jovencísima jugadora 222 se salve y se convierta en la improbable ganadora del juego del calamar. ¡Wow! El final del juego del calamar es formidable. A pesar de que el héroe muere y da la vida por defender a la bebé, el villano cumple y entrega el dinero a la bebé a través de su hermano, y entrega también el dinero a la hija de Ji-Hoon, el protagonista y héroe que salvó a la bebé. El villano del juego del calamar viaja hasta los Estados Unidos para entregarle el dinero a la hija de Ji-Hoon, pero aquí no termina la historia, ya que empieza un nuevo juego del calamar, pero esta vez en los Estados Unidos. Los juegos no se detienen, los juegos continúan, y estamos seguros que Netflix nos va a deleitar con más juegos macabros en el futuro. La temporada 3 es algo absolutamente genial.
Te recomiendo que la veas y si aún no has visto El Juego del Calamar, por favor velo desde el principio, vale la pena, no podrás quitar tus ojos de esta asombrosa serie, es de mis favoritas de todos los tiempos. Ahora, quiero que tú me escribas en la cajita de comentarios qué te ha parecido la nueva temporada del Juego del Calamar. ¿Ya la viste? ¿Te gustó el final? ¿Esperabas algo más? Quiero leerlos a todos. Hemos llegado al final de este video y les agradezco mucho su atención. Les mando un saludo enorme a nuestros suscriptores que nos apoyan con sus likes y que comparten nuestros videos. Si el contenido te ha parecido entretenido, si te gustó, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar pronto a los 3000 suscriptores. Muchas gracias a mi familia por apoyarme a que Crypto TV sea una realidad y nos vemos en la siguiente entrega si el creador del universo así lo permite.